Ustedes del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Compartimos el pan de la palabra, hermanos. Vamos a pedirle mucho al Espíritu Santo en este momento, hermanos. Nunca olvidemos quién es Él. En el credo que en un momento vamos a proclamar, decimos: Señor y dador de vida. Es el Espíritu Santo quien nos puede disponer a la escucha, a la reflexión. Lo decimos ahí en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo lo digo en voz alta, ustedes me siguen ahí en su mente, en su corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y saborear siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Ven, Espíritu Santo. Bien, vamos a irnos al texto de San Marcos capítulo 9. Dios quiera que nos llevemos un mensaje claro. Vamos a hablar del pecado de escándalo. El Papa Juan Pablo II, que muchos conocimos a través de la televisión, cuando vino a México, etcétera, etcétera, el gran Juan Pablo II, hermanos, un santo de Dios. En el año 2000, pidió perdón. En nombre de la Iglesia pide perdón por todos los pecados que se han cometido, que hemos cometido. Tanto el clero, obispos, papas, laicos,
etcétera, etcétera. El Papa Juan Pablo II. ¿Cuántos pecados de escándalo se han cometido en la historia, hablando de la Iglesia, y que han sido ocasión de perturbación, que han sido ocasión de desaliento, que han sido ocasión de que muchos dejen la Iglesia católica, se vayan a otras iglesias de otra credo o pierdan la fe? Pecado de escándalo. ¿Qué tan grave será el pecado de escándalo? ¿Por qué Jesús lo dice de una manera muy literal? Más le valdría a aquel no haber nacido. Es muy fuerte. Y sabes otra cosa, algo que añade el evangelista, lo añade para indicarnos que pongamos atención tú y yo. No se lo dice a los fariseos, no se lo dice a los judíos, sumos sacerdotes, se los dice a los apóstoles. Entonces ahí está, debemos poner atención a los apóstoles, es decir, es para ti, es para mí. Porque muchas veces da mensajes a los fariseos, que eran muy escrupulosos, etcétera. El mensaje va para los apóstoles, es decir, los que representaron desde el inicio la Iglesia. ¿Qué es el pecado de escándalo a propósito? Es una palabra, lo voy a leer para que nos quede claro. Es una palabra o acción que constituye para el prójimo ruina espiritual. Lo voy a repetir, pero no por repetir, sino para que nos llegue a la mente y sea reflexión para nuestra vida. Pecado de escándalo está en el Evangelio de hoy. Palabra o acción que constituye para el prójimo ruina espiritual. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Solamente estamos preguntando. Y bueno, la respuesta es todos los que están cerca de mí, las personas que viven cerca de mí. Ellos son mi prójimo. Si somos honestos todos, espero en Dios que seamos honestos, hermanos, porque de aquí depende la salvación, nunca lo olvides. El que está hablando es Cristo, es palabra de Dios. Si somos honestos, al escuchar la definición de pecado de escándalo, palabra o acción que constituye para el prójimo ruina espiritual, entonces significa que mis palabras, mis acciones que no están en sintonía con el ser de Cristo, constituyen para el prójimo ruina espiritual. Voy a ser más claro todavía. Levanten la mano de aquí quien profese otra fe. Puede ser que sí. Levanten la mano de los presentes quien profese otra fe no cristiana católica. Puede ser que haya. Puede ser. Bueno, levanten la mano quien profese la fe la fe a lo mejor judía, la iglesia, religión judaica, no, ¿verdad? O musulmanes, puede ser, no. La fe, o levanten la mano quien sea ateo, es un absurdo, pero es posible. Entonces, yo estoy suponiendo, todos suponemos, que todos los presentes somos cristianos católicos. Ese es un razonamiento, una lógica muy sencilla. Entonces, si tú y yo somos cristianos católicos, mi modo de pensar y de actuar debe estar de acuerdo con él. Yo estoy suponiendo. Si alguien objeta,
Podemos discutirlo en el buen sentido. Argumento no hay. No hay argumentos que contradigan este argumento. Yo estoy convencido que si tú eres cristiano, debes parecerte en el modo de hablar y de actuar que el de Cristo. Que a veces por debilidades, por circunstancias, no nos parezcamos, eso lo puedo entender, porque somos humanos y por circunstancias adversas. Pero en general, mi vida debe parecerse, debe regirse por el ser de Cristo. Cuando no es así, es cuando viene la posibilidad de estar escandalizando a mi prójimo. El escándalo puede ser directo o indirecto. El pecado de escándalo puede ser directo o indirecto. Directo, pues con un pecado donde sea muy obvio, ¿verdad? Directo. En fin, ustedes me entienden. Muy evidente, muy obvio. O indirecto, que por el testimonio o las palabras, pues sea ocasión también de perturbación hacia mi prójimo. ¿Por qué llega a ser? Estamos tratando de entender para que podamos, hermanos, irnos con todo el propósito de hacer un firme examen de conciencia y en vida examinarme, y si encuentro materia por la cual deba confesarme, es importantísimo que todos, tú y yo, hagamos un buen examen de conciencia, y si encontramos que hemos escandalizado, hermanos, acudir cuanto antes al sacramento de la reconciliación. ¿Dónde está la gravedad? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan grave? Algunos teólogos llaman a este pecado es homicida. Se convierte en homicida aquella persona, moralmente hablando, aquella persona que con sus palabras y obras es ruina si se convierte en ocasión de pecado. Es decir, que puede dejar la fe o podemos inducirlo a otras cosas. Fíjense, vamos a tratar de aterrizar y de entender la gravedad. ¿Por qué? Dios creó el alma a su imagen y semejanza. O sea, la persona está formada, constituida de cuerpo y alma. La persona, esto es una persona, no podemos separar cuerpo y alma, materia y espíritu. Ninguna criatura del cosmos se asemeja en el ser a Dios, ninguna criatura, solo el hombre, la mujer, obviamente, hombre y la mujer, porque fue creada a imagen y semejanza de Dios, solamente el hombre, ninguna criatura. Y Dios creó el alma para el cielo, fíjense, hermanos. Dios creó el alma a semejanza, nos asemejamos a Dios por el alma. Segundo, la creó para el cielo. Y tercero, el pecado vino a separar, el pecado original vino a separar, a romper la comunión con Dios. El pecado original nos separó, pero viene Cristo con su muerte y resurrección y vuelve a reconciliar, nos redimió, nos compró con su sangre, volvió a comprarnos, volvió a darnos la comunión con Dios, Cristo. Entonces, ¿cuánto valgo yo? Podemos preguntarle a Dios, ¿cuánto valgo yo, Señor, que fuiste capaz, permitiste que tu Hijo padeciera, se encarnara, padeciera, muriera en la cruz? ¿Cuánto valgo yo? Cuando te quede la duda, cuando quieras saber cuánto vales el precio tuyo, ve la cruz, veamos la cruz. Y cuando cometamos un pecado, que Dios nos libre, un pecado de escándalo,
y que repercuta en la gente sencilla, en la gente. ¿Quién es la gente sencilla? Pues aquella gente que está cerca de mí, que no tiene maldad, que no tiene malas intenciones, gente que quiere conocer a Dios, le falta mucho, pero está en ese proceso, y con mis malas acciones puedo perturbarla o alejarla. Cuando te quede la duda, cuando quieras, llegues a eso, creo que la cruz, hermanos, es la mejor imagen que nos puede ayudar. O cuando te sientas que no vales, cuando te subestimes, cuando entres en crisis, cuando veas que el otro puede o vale más y tú no, recuerda estas verdades. Dios te creó, me creó a imagen y semejanza de Él, y Dios me quiere, me creó para estar con Él eternamente. Y no solo así, tanto el pecado vino a separarnos, pero Cristo volvió a recuperarnos, a comprarnos. Termino con esto, hermanos. Está por terminar el mes de septiembre y vamos acercándonos al final del año 2021. Estamos aquí en la Eucaristía, en la misa, obviamente. Hemos escuchado la palabra de Dios, San Marcos capítulo 9. Me atrevo a pensar y a decir que todos, de una u otra manera, hemos cometido pecado de escándalo. Me atrevo a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice, Padre? Porque somos humanos. Porque el pecado original, aunque Cristo nos redimió, los efectos se siguen sintiendo, y tú y yo lo sabemos. De repente la soberbia, de repente la lujuria, de repente la ira, la avaricia, los pecados capitales. Por eso lo digo. Y por esas tendencias podemos cometer, escandalizar o, a mis prójimos. Cristo nos ama tanto que instituyó el sacramento de la reconciliación o la confesión. Es ahí donde debemos ir si descubrimos a la luz de la palabra que sí he dado pecado, he sido ocasión de pecado para mucha gente con mis palabras o acciones, y recurrir pronto al sacramento de la reconciliación y decirle a Jesús: perdóname, dame tu gracia, que sea capaz de siempre, antes de ofender, darme cuenta que quien está cerca de mí son mis hermanos, son hijos también tuyos. Que María y José, hermanos, siempre me cuiden, me ayuden a no ser ocasión de pecado para nadie. Amén.